tú muestres tu misericordia, Señor. Y como oraba la iglesia primitiva, Señor, en medio de los problemas y las dificultades, danos de nuevo, Señor. Y mientras nos das de nuevo, haz señales, milagros, prodigios, Señor. Señor, tú eres el único que puede hacer eso, Señor. Oramos para que nos lleves más allá de lo soñado y en medio de las dificultades, de las tristezas, Señor, nos puedas ayudar y nos puedas seguir consolando y sobre todo nos puedas seguir animando a esperar con ansia ese día glorioso, Señor, en donde vamos a ver tu rostro, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, les invito a abrir su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 12 al 16. Como sabemos, Lucas es un tremendo hombre, un médico que ha estado a los pies del apóstol hasta hace un rato atrás, que ya el apóstol ha fallecido a esta altura cuando él escribe el libro. El libro es un tremendo mensaje y más allá es un libro en donde él escribe para una persona muy particular llamada Teófilo, y él escribe no solo el libro de Lucas, sino que también escribe el libro de los Hechos, en el cual lo que más quiere él es dejar muy claro para que Teófilo no tenga dificultades en lo que le han dicho, cómo son las cosas desde el día en que Jesús aparece en escena y luego desde el día en que Jesús desaparece de escena. Porque lo que él hace en el libro de los Hechos sigue hablando de lo que Jesús sigue haciendo, pero ahora a través de las personas, no él físicamente. Entonces, lo que hoy día vamos a mirar y vamos a detenernos en algo, Jesús viene de una situación muy particular. A esta altura, la gente común, y eso hay que resaltarlo, la gente común está tremendamente contenta con él, con lo que él enseña. Ellos hacen la diferencia entre lo que enseña la religión y lo que enseña Jesús. Entonces ellos están tremendamente felices. Pero al mismo tiempo, tal como nos mencionaba la semana anterior a la que pasó, en realidad la semana pasada hablamos de la resurrección, quedamos en donde Jesús estaba siendo sujeto a una dificultad no menor, porque los enemigos de él se habían confabulado para hacerle morir. Lucas no nos cuenta eso, pero Marcos sí nos dice eso, que él se había propuesto, o ellos se habían propuesto asesinar al Señor Jesús. Entonces dice el verso 11, que quedamos la semana anterior, y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Si vamos a Marcos, por favor, si usted mueve su Biblia, su teléfono, lo que sea, al capítulo 3 de Marcos, verso 16. Marcos escribe lo mismo. Perdón, verso 6. Ustedes saben. ¿A qué le voy a decir? Verso 6. El 5 dice: entonces, mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces ese es el contexto de lo que viene obviamente ahora en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque Jesús dice lo primero que hace presente, que él hace algo antes de tomar una decisión, que no es una decisión menor. Dice el verso 12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
quiero tomar un poco la situación, vuelvo a reiterar, en que Jesús está viviendo. Por un lado hay un éxito grande con la gente común, pero por otro lado los enemigos ya tienen las cosas claras y lo único que quieren es asesinarlo. Entonces, ahora aquí Jesús, hay una situación muy particular. ¿Por qué? Porque Él tiene que llevar a cabo algo que es elegir a 12 personas. No sabemos cuántos eran los discípulos, pueden ser cientos, a lo mejor pueden ser un poco más, miles, a lo mejor no sabemos en particular. Pero hay una necesidad. ¿Por qué razón? Porque la obra de Dios no va a concluir con Jesús muriendo, resucitando, ascendiendo al cielo. Digamos, si las cosas fueran de esa manera, sin lugar a dudas, Jesús no tendría necesidad de haber elegido a más personas. Pero como sabemos, la obra va a seguir, y la obra ha seguido. Han pasado 2000 años desde que Jesús murió y resucitó. Y a través de esos 2000 años han habido una serie de personas a las cuales Dios ha ido usando para el beneficio del mundo y de la gente, para que pueda escuchar el evangelio de Jesús. Pero cada una de esas personas, sin lugar a duda, no han sido personas que se han levantado a sí mismas. Esto hay que tenerlo tremendamente claro. La Biblia, cuando hace presente acerca de la iglesia como un ente, la iglesia, todos sabemos lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ¿no es cierto? Y en el libro también a los Corintios, particularmente, cuando dice que somos un cuerpo y que ese cuerpo tiene diversos miembros, ¿no es cierto? Y cada miembro tiene dones, ¿no es cierto? Y que tiene que ejecutarlo en beneficio de la iglesia. Pero hay dones de autoridad, hay dones de servicio y hay dones de sobrenaturales. Los dones de autoridad son los que Dios da en el libro de Efesios capítulo 4, verso 17, donde dice que Dios dio apóstoles, profetas, pastores y maestros. Pero cada uno de estos, tanto como los dones, son dados por Dios. Esto es tremendamente importante. Por eso hay personas a veces que se sienten haciendo algo y se sienten como porotos en pailas marinas, porque simplemente Dios no los ha llamado a hacer eso. Ahora, lo más tremendo, sí, de todo esto que está aquí, es cuando hay personas que asumen roles de liderazgo y Dios no los ha puesto allí. Ahora, esos dones de liderazgo, sin lugar a duda, no podemos decir que no son apetecidos por mucha gente. Mucha gente quiere estar en dones de liderazgo, pero no porque quieran servir, sino simplemente porque quieren sacar algún beneficio de esto. Cuando uno lee, sobre todo el apóstol Pedro, cuando hace manifiesto de estas personas, dice que estas personas lo que hacen de la gente es simplemente mercadería. Ahora, pero hay algo muy interesante con todo esto. Yo quiero animarlos a los que no pueden venir los miércoles, que escuchen los estudios. Los estudios están en YouTube, están todos. No solo están en Facebook, están en YouTube. Estamos estudiando el libro de Ezequiel. Un libro que a mucha gente no le gusta, porque es un libro durísimo, es un libro donde Dios expone a las personas, expone no solo a los religiosos, no solo a los líderes, porque la situación allí es tremenda, sino también expone a la gente común y corriente. Los animo a que escuchen el miércoles. En el libro de Jeremías, el Señor hace presente, y esto, ¿por qué quiero decir esto? Porque quiero ir al meollo del asunto, obviamente en el día de hoy. Hay personas ahí en este libro que le decían a los líderes, por favor, no nos hablen de cosas malas. Por favor, no nos hablen de esto, no nos hablen de esto. Háblenos de cosas buenas, háblenos de cosas positivas, entreténganos. Yo estoy parafraseando. Y eso es una verdad hoy día. Hay mucha gente que se siente incómoda muchas veces con la palabra a veces dura, con la palabra difícil. Y esas palabras duras no son solo en la época antigua, no solo el Señor Jesús fue tremendo, sino recuerden esa palabra tan sencilla que Él hizo mención y que Pedro se le acerca porque dice la Escritura que muchos se alejaron de Jesús.
Y Pedro, entre ese grupo de personas, va y le dice, Señor, palabra dura es esta. Y él le dice, ¿te quieres ir también? Y él dice, reflexionando, ¿a dónde iremos? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? Yo quiero ser majadero una vez más. Menos mal que esa palabra en nuestro idioma es una buena palabra. En otros idiomas es una mala palabra. Así que si hay alguien escuchando, escucha de otro lugar, especialmente de México, en nuestro idioma es una buena palabra. En el sentido habla de ser pesado, de estar diciendo algo tantas veces, pero que es necesario escucharlo. Y quiero ser majadero primero, que tenemos que entender lo que somos y a dónde vamos. A pesar, vuelvo a reiterar, que parezca algo tan lejano, y eso creo que es tan importante entender, que Jesús puede venir hoy día, y Jesús puede tardar 20 o 30 años más en venir. Yo no lo sé. No lo sé. Y vuelvo a citar lo que digo del libro de Ezequiel, porque en el libro de Ezequiel yo fui a una parte de Jeremías, en donde Jeremías le manda una carta a las personas que están en Babilonia, porque estas personas que están en Babilonia están pensando que ellos van a volver en un par de años a casa. Y él le dice, no, son 70 años. Y les aconseja algo. ¿Qué les aconseja? Que se casen, que críen, que edifiquen, porque es un largo proceso. Pero algo muy interesante en todo ese proceso, porque sería para mí tremendamente triste y dramático pensar y escuchar de Dios que me dijera eso simplemente, pero él entre medio de todo eso le dice algo que no es menor. Y le dice que busquen el bienestar de ese lugar, porque el bienestar de ese lugar es bienestar para ellos. Digamos, si yo tomo en consideración esas palabras, es como cuando Jesús les dijo a ellos, hablando del entorno que nos toca vivir. Filipenses, por ejemplo, dice que debemos brillar en medio de un mundo en tinieblas, un mundo malo, un mundo horrible. Pero al mismo tiempo Jesús, cuando habla de lo que somos la luz del mundo, dice que nuestras buenas obras alumbren delante de los hombres, para que los hombres, cuando vean esas cosas en nosotros, glorifiquen a Dios. Digan, de verdad Dios existe. No estoy hablando de obras para ir al cielo, porque nadie va al cielo por obras. Estoy hablando de las obras que son el resultado de que somos creyentes, de que somos hijos de Dios, porque Jesús dijo que debíamos dar fruto. Jesús dijo que seríamos conocidos por el amor que tenemos unos para con otros. Esa es la forma en que conocemos. Entonces, reitero, esto es tremendo y es importante. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a reiterar, a veces las situaciones que nos tocan vivir o las cosas que nos tocan pasar no son las mejores. Ahora, tampoco eso nos debe sorprender a nosotros. Yo quiero ser enfático y siempre he sido enfático con esto. A lo mejor he sido hasta un profeta de mal agüero de repente. Porque siempre les he dicho las cosas, siempre les he dicho, Jesús lo dijo, en el mundo, ¿qué es lo que tendréis? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús les dijo a ellos, hey, por favor, si a mí me aborrecen, ustedes también los van a aborrecer. Si tú quieres vivir una vida piadosa, tú le vas a caer mal a la gente. Le vas a caer mal a tu familia, le vas a caer mal a medio mundo en realidad, porque ellos no quieren eso. Pero Jesús lo anticipó. Pedro, a mí me encanta cuando él dice que no debo sorprenderme. No es que a mí me guste estas cosas, pero creo que estas cosas son tremendamente buenas. Alguien decía que la duda, que muchas veces se genera en muchos creyentes, son buenas. Porque te hacen realmente, llega a un punto en tu vida de inflexión, en donde las cosas son o no son. Ya es bueno llegar a ese punto de inflexión, llegar a ese punto de la duda, llegar a ese punto, no sé, del dolor, de esas cosas que uno no quiere vivir. Porque nadie quiere vivir esas cosas.
pero son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque la única manera en que tú te puedas dar cuenta de cuál es tu estado espiritual es cuando tú estás en problemas. Como tú reaccionas ante los problemas, las dificultades, las tentaciones, eso en forma inmediata hace manifiesto en dónde estás parado. Si en la roca o en la arena. Y si estás en la arena, dice la Biblia, lamentablemente, que esa persona dice que es tremendo. El texto es tremendo lo que dice al final, porque dice, grande fue su ruina. Entonces, Jesús aquí, ¿qué es lo que nos enseña? Jesús va a elegir a 12 personas. Él es Dios. Por favor. Él es el Dios encarnado. Es el que iba y no tenía necesidad que la gente le dijera algo. Discernía los pensamientos, los corazones. Y les decía, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Les dejaba manifiesto que a pesar de que ellos en su mente pensaban que estaban escondidos, no estaban escondidos. Entonces, si Él, siendo Dios, ¿ya?, tiene que hacer cosas como elegir a un grupo de personas, no es cualquier elección, vuelvo a reiterar. Está eligiendo personas que en la posteridad, por ejemplo, Pedro se va a parar y va a dar un sermón. Primero, antes de dar un sermón, va a orar, porque fíjense que todo esto tiene que ver con eso. Dice que va con Juan, van a orar. Todavía iban al templo a orar. Y en la puerta llamada La Hermosa hay un cojo de nacimiento. ¿Qué es lo que le dice? Le pide dinero. Y él le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. Y le dio la mano, dándole una ayuda. El hombre se paró y se fue restaurado. Y eso fue a vista de toda la gente que pudo darse cuenta de eso. Dice que luego él va y le dice a las personas, hey, ¿por qué no están mirando a nosotros como si nosotros hubiésemos hecho algo bueno? Es Jesús. Entonces, ¿se da cuenta de la importancia de la elección? ¿Cuántas personas ante esa magnitud o envergadura de lo que se ha hecho se llevarían la gloria? Todos conocemos a Pedro, atolondrado, acelerado. Pero fíjense en algo, en todas las listas que tú vas a encontrar a Pedro para adelante, siempre es el primero. Siempre Dios lo puso allí. Entonces, Dios tiene que elegir a estas personas. Entonces, y hay que entender algo. Jesús, no solo Él está en una unidad con el Padre. Él quiere que las personas a las cuales Él va a elegir también estén en unidad con el Padre. Ahora, recuerden una palabra de Jesús muy sencilla en Mateo 7. Porque le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis mi voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué usas esa palabra? ¿Por qué usas la palabra curios? Porque el curios, en el antiguo Roma, habían dos curios. Uno era César y el otro era Cristo, que era el curio real. Pero la gente te preguntaba en la calle, ¿cuál es tu curios? Y tú decías César, genial. Tú decías Cristo, olvídate de los problemas que tenías. Entonces, este grupo de personas son personas realmente que vivían para Jesús. Yo vuelvo a animarlos. A los que no les gusta leer, lean 2 libros, Los Mártires de Fox, que llegan hasta el siglo XV y nos cuentan la historia de muchos de los de estos elegidos. Ahí sale cómo vivieron, dónde murieron, porque algunos de estos no hay mayores noticias. Y lo otro es Los Mártires, ese libro que yo les he recomendado, que es de un soldado romano, una persona muy tremenda que ha tenido mucho éxito en el mundo afuera a favor de los romanos. Lo trae la autoridad para que solucione el problema que hay en las catacumbas con los cristianos. Porque esa era la vida real, genuina. Entonces, esto es como cuando Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces,
Si uno lo piensa, si somos hijos, si somos sus discípulos, sin lugar a dudas debiéramos considerarlo a Él primeramente cuando tomamos cualquier tipo de decisión. De eso es lo que se trata esto. Yo siempre leo, me gusta 2 Corintios 5, cuando habla de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y dice claramente ahí que los que viven, dice así, no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Por favor, y entendiendo lo que siempre digo, si esto, cuando uno lo considera a la luz de toda la Escritura, lo que más quiere Dios es éxito. Pero en el buen sentido de la palabra, el éxito que trae Dios. No el éxito que busca uno por formas, medios, métodos. Porque te vuelvo a reiterar algo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Te vuelvo a reiterar lo que Jesús dice cuando Él dice claramente, yo conozco todas tus necesidades. Así dice Él. Pero tu obligación, ¿cuál es? Buscar primero el reino de Dios. A los colosenses, Pablo dice, si han resucitado, busquen las cosas de arriba primero. Entonces, vuelvo a reiterar, si uno lo piensa en esto, si Él, el Dios encarnado, ¿no es cierto?, encontró que orar para elegir a estas 12 personas era necesario, ¿cuánto más nosotros? ¿Hay aquí algún Dios encarnado? Somos hombres, somos mujeres, somos tontos. Perdón que lo diga. Muchas veces elegimos equivocadamente. ¿Y simplemente por qué? Porque no tomamos la decisión. Fíjense que en Mateo 26:41, cuando Jesús le está hablando a Pedro, le dice a ellos, porque de ahí lo voy a ver los textos, pero Jesús es muy especial. No solo porque sea Dios, sino Él era especial, Él era un ser especial. Él se rodeó de 3 amigos. Y esa vez, cuando Él estaba angustiado en extremo, se llevó a los amigos, ¿se acuerdan? Y los amigos, ¿qué pasó? Se quedaron dormidos. Y Él le dice algo muy simple, porque luego le dice, ya, despierten, vamos, que ahí viene el que me va a entregar, el traidor. Si usted leyó aquí, Lucas y los evangelios dicen, el traidor. Ellos están hablando 20 años después de todo esto. Y les dice a ellos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Tentación de la que sea. De tomar una decisión equivocada, de elegir el trabajo equivocado, de elegir la mujer equivocada, de elegir el hombre equivocado, de elegir lo que sea equivocado. Yo les digo algo y no tengo problemas con eso. Muchas personas o muchos de los problemas del presente de muchas personas son sin duda porque no se consideró a Dios ni su palabra para tomar decisiones. Problemas pasados, problemas presentes y pueden venir problemas futuros. Entonces, tenemos que entender que tenemos que de verdad entender que necesitamos orar por cada una de las cosas. Y reitero lo que alguna vez he dicho. La gente dice, es que oré. Ah, genial. ¿Qué te dijo Dios? No me ha dicho nada todavía. ¿Y entonces qué vas a hacer tú? Esperar. Hasta que Él conteste. De la manera que Él quiera. Tiene miles de formas de contestar Dios. Pero lo importante es que sometamos a Dios todas estas cosas. Entonces, reitero, estas personas son tan tremendas y tan importantes que yo no lo voy a ver hoy día, seguramente la próxima semana. Por ejemplo, Rusia, no estoy segura si Escocia, tienen un patrono. ¿Sabe cómo se llama su patrón? Lamentablemente nosotros somos apostólicos, marianos. Aquí el patrona es María, del ejército, del país. Pero estos países, sobre todo Rusia, Escocia, no sé qué, ¿sabe cuál es su patrono? San Andrés.
Este Andrés que va a elegir el Señor, este Andrés que dicen que se fue a Rusia, se fue a India, a varios lugares, este Andrés que fue crucificado, porque la cruz de San Andrés es así. Entonces, ¿se dan cuenta la importancia de la decisión de Jesús cuando lo elige a Andrés? Ahora Andrés, bien particular, no lo quería, lo voy a decir después igual. Es una persona a la cual Dios usa mucho para atraer personas a Jesús. ¿Se acuerdan o no? ¿A quién trajo él? A su hermano Pedro. Cuando hubo esa necesidad de hambre, él trajo ¿a quién? Al joven o al niño que tenía los panes y los peces. Cuando llegaron los griegos, dice ahí la escritura, entonces alguno se acordará, a buscar a Jesús, ¿a quién le preguntaron? A Andrés. Y Andrés junto a sus amigos fueron y lo llevaron ante Jesús. Entonces, son personas muy, muy particulares. Ahora, hoy día quiero detenerme en algo muy sencillo con respecto a todo esto que he estado hablando, pero particularmente yo voy a decir lo que he dicho en algunas ocasiones, que tengo la libertad de hacerlo como predicador, imaginarme algunas cosas. Sí, dicen aquellos días, él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Pero creo que sin lugar a duda también pudiera ser que lo que está haciendo el Señor Jesús es buscar el refugio en el Padre. ¿Por qué razón? Porque lo que leíamos recién, ellos buscaban su alma. Y sabemos que fue brutal el momento en que Jesús tiene que enfrentar esto. Por eso Jesús siempre, lo que más estuvo animando a los discípulos es a la oración. Y yo reitero y quiero ser enfático, el pastor Chuck siempre decía, a orar a la gente como sea. Yo pregunto y voy a preguntar una vez más, ¿oras a las 9 de la noche? No tenemos reunión de oración. No quiero tener reunión de oración. No quiero de repente escuchar la letanía que a veces uno puede escuchar en las reuniones de oración y uno se llega a preguntar, ¿orará así en su casa? Hermanos míos, Dios nos está invitando a algo muy tremendo. Él dice que somos colaboradores de Dios. Yo te decía el otro día y te digo de la lista. Yo tengo mi lista. Y en esa lista el día voy a sacar a alguien. A lo mejor lo voy a tener que volver a poner. Porque ya está aquí con nosotros. Y yo sé, y como le digo a veces a mis amigos, yo sé lo que por qué no oro. Y sé lo que quiero. Y no quiero cesar, ni quiero parar. Porque eso debiera ser nuestro sentir. Esto es como los que conocen, bueno, hay un hombre también, anima a los que quieran leer, hay un libro que se llama El Caso Cristo. El Caso Cristo habla de un periodista del New York Times, no sé lo que es, muy famoso, mundano, al cual su mujer vino a Jesús. Y donde dijo, ¿qué pasó? Me cambiaron mi mujer y todo. Pero empezó a ver en su mujer realmente cambio. Cambio. Y él empezó a estudiar como buen periodista y trajo a los testigos. Y los animo a leer el libro. Se llama El Caso Cristo. Ya hay una película también en YouTube, debe estar El Caso Cristo. Pero ¿hacia dónde voy? Su mujer, ¿sabe cómo oraba o no? Por favor, convierte ese corazón de piedra en un corazón de qué? De eso se trata esto. Yo te pregunto, ¿puedes tú decir con honestidad, Señor, yo soy de esos que oran así? Yo le digo a Dios, ¿cómo quisiera yo ser como ese hombre que le dijo a Dios, dame Escocia o me muero? Nosotros a veces estamos tremendamente lejos, estamos tan afanados, estamos tan turbados, estamos tan como Marta. Y pensamos que eso está bien y que tienen que de alguna manera decirnos que está bien. Y Dios no te va a decir nunca que eso está bien. Vuelvo a reiterar,
No está diciendo Dios que no hay que trabajar, que no hay que esforzarse. No estoy diciendo eso ya, por favor. Pero estoy diciendo que eso no debe ocupar el primer lugar en mi vida. Y vuelvo a reiterar. Señor, quítale el corazón de piedra y ponle un corazón de ¿qué? Y lo hizo. De eso es lo que estoy hablando yo. Por eso Jesús se dan cuenta cuando Él enseña acerca de la perseverancia, de la adoración y coloca 2 ejemplos. ¿Se acuerdan de ellos o no? Uno es de un hombre que tiene un amigo que se le ocurrió llegar a su casa como a las 2 de la mañana. ¡Juanito! Y era terrible. ¿Por qué razón? Porque las casas eran chicas, los animales los metían en la parte de abajo, arriba dormía la gente. Entonces, salir a atender a ese infeliz que llegó a esa hora significaba bajar, sacar los animales. Y más encima ese hombre se encontró con un problema. ¿Cuál era? No tenía pan. ¿Y a quién fue a molestar? Al vecino. Y el otro ejemplo es de la viuda. ¿Se acuerdan? Que tiene un problema con un juez injusto. Ahora, no es que Dios sea un juez injusto. Lo que Dios está enseñando ahí, lo que Jesús está enseñando ahí es la perseverancia, el creer cuando tú oras, que realmente Dios en el cielo te está escuchando. ¿Y sabes qué? Y esto es tan tremendo porque esto no hay una forma. Algunos dirán, hay que orar. No hay una forma de orar. En Juan 17, Jesús se puso en pie, abrió los ojos y miró al cielo y oró por los apóstoles. Y sabe que oró por nosotros. Y dijo, oró por aquellos que habían de creer hace 2000 años. Y oró por nosotros, con los ojos abiertos. Yo no sé si te ha pasado a ti. Y eso es lo que quiero apelar. Que tú entiendas que tú puedes orar donde sea. Dios hace pocos días me hizo ponerme orando, me levanté, me fui a una ventana arriba del segundo piso y miraba hacia afuera y Dios me hizo llorar mucho. ¿Sabes? Tú no puedes ir en el auto, puedes ir. Hay gente que va a correr, pesca su fono y va a correr. ¿Y sabes lo que hace mientras corre o no? Ora. Entonces, pero el ánimo es ese, mis hermanos. Dios lo que más quiere es desafiarnos a nosotros. ¿Tienes tu hija que tiene problemas? ¿Tienes tu hijo? Lo que sea. Te desafía a ti. Vuelvo a reiterar, pero el ánimo es ese. Que lo hagamos como Él dice ahí, que perseveremos como esa mujer ante el juez injusto, como ese amigo que inoportunó allá. Ahora nosotros no vamos nunca a inoportunar a Dios, nunca. Ahora, cuando Jesús llega al final del ministerio, ¿no es cierto? Si usted lo ha leído, el último día o los últimos días de Jesús fueron terribles. La Santa Cena fue horrible. Horrible en el sentido de que tuvo que decirles a ellos lo que iba a pasar, tuvo que decirles que uno de ellos le iba a engañar, que iba a ser un traidor. Y era tanto su angustia, dice, que se fue con Pedro, con Juan y con Jacobo a orar, ¿dónde? Al huerto de Getsemaní, que iba constantemente ahí. No era la primera vez, él siempre iba ahí. ¿Qué buscó ahí? Fíjense que Jesús es tan interesante. ¿Por qué razón? Porque a mí me gusta, Jesús es tan particular. Primero, Él no quería estar solo. A veces nos gusta estar solo, a veces, lamentablemente, a veces estamos solos también porque no tenemos mayores amistades ni nexo con otras personas. Pero Él sí tenía un grupo de amigos. Tenía 3 amigos. Pedro, Juan y Jacobo. Y se los llevó. Entonces, primero, Él no quería estar solo. Ahora, lamentablemente, sus amigos le fallaron. Se durmieron. Pero si usted ha leído la historia, ¿qué fue ahí a buscar? La fuerza necesaria. ¿Para qué? Para pasar la prueba. Dice que sus vasos capilares se rompían. Dice la Biblia, en el libro de Marcos, que ¿quién bajó a consolarlo? Un ángel. Entonces, nosotros necesitamos entender que necesitamos
estar en oración, en comunión con el Padre, que nosotros no podemos solos y nunca podremos solos. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces, Dios, sin lugar a dudas, nos invita a esto. Leía algo muy tremendo de que alguien lo vio en el campo. Dice que en el campo de repente hay un ruido y de repente viene un ciervo pequeño corriendo desesperadamente y detrás de él vienen unos perros de caza persiguiéndolos. Y este ciervo vio a un hombre. Se acercó al hombre y de repente se metió entre medio de las piernas del hombre. Y el hombre lo tomó y lo levantó y lo defendió de los perros. Yo quiero decir algo que a veces se nos olvida también. ¿Qué se nos olvida? Que lamentablemente no nos damos cuenta que nosotros somos personas, que hay un enemigo que nos quiere doblegar. Si por favor él no, y yo reitero y quiero ser majadero con esto, ¿no tienes problema? Preocúpate. Porque significa que no eres de ningún peligro para él, al tanto que no se preocupa de ti. Pero si realmente eres un hombre y una mujer de Dios, yo te aseguro que tienes muchos problemas, muchas dificultades en el trabajo, lo que sea. ¿Por qué? Porque hay un enemigo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si pudiéramos ver esa batalla, nos sorprenderíamos. Nosotros no tenemos problemas con las personas, es Satanás. Usa al hijo, a la hija, al papá, a la mamá, a quien sea, al vecino, a la vecina. Porque lo único que quiere es sacarnos de nuestro centro, sacarnos de Cristo. Entonces, tenemos que tener esa claridad nosotros. Entonces, por eso creo que es tan importante entender lo que Jesús dice en Hebreos cuando dice que vayamos a Él para que hallemos el oportuno socorro. En Santiago 1 dice que Él nos puede dar y no hay reclamo en Él. El Salmo 53 dice, cuando tengo miedo, ¿qué hago? Voy con Él. Entonces, ¿sabes? La vida muchas veces no es lo que quisiéramos, pero muchas veces tenemos que, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, vivir ciertas cosas, porque si no las vivimos, realmente no va a pasar nada con nosotros. A veces tiene que haber quiebra en nuestra vida, ocurren cosas en nuestra vida, pero con el único objeto Dios nos empieza a llamar la atención por algo. Porque recuerden ese cordero o esa oveja pequeñita, pero que era más porfía que... Y saltaba del corral y se exponía ¿a qué? A los lobos. Por favor, si afuera hay lobos. ¿Y qué tuvo que hacer el pastor? Quebrarle la patita para llevarlo aquí. O sea, a veces Dios se ve en la obligación. Ahora, pero quiero ser enfático en esto y quiero concluir con esto el día de hoy. Hay una historia en 1 Samuel capítulo 30, una historia que viene más o menos cuando está pasando lo de Saúl, cuando han pasado todas esas cosas, y cuando David ha tenido que huir de Saúl, imagínense, David vivió, el rey David, yo los días lo puse, pecó el hombre más sabio, ¿quién es? Salomón. Pecó el hombre más fuerte, ¿quién? Sansón. Pecó el hombre más tierno, David. Y yo puse algo ahí. El que esté firme, cuidado que no caiga. Y puse otra cosa más abajo, sobre todo, que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. A veces Dios, ¿saben qué? Tiene que quebrarnos, tiene que ponernos en situaciones en donde realmente nos lleve a ser lo que somos, porque a veces no somos lo que debiéramos ser. Somos orgullosos, somos altaneros, somos soberbios, creemos que la llevamos y lo sabemos todo. Y Dios tiene que bajarte de esa posición. Yo les contaba, mi hijo se va a enojar de nuevo conmigo, mi hijo mayor. Yo les conté a ustedes en un momento, algo pasó en la mañana y Dios me dice, ¿cómo lo voy a bajar a él? Y le pasaron una serie de cosas. Pero todo ese proceso, él hizo lo único que tenía que hacer, que lo que era acercarse a Dios.
Y él ha estado en ese proceso todo este tiempo. Pero ¿qué es lo que tuvo que pasar? Tuvo que Dios bajarlo. Dios muchas veces se ve en la obligación de tener que humillarnos. Pero por la única y sencilla razón de que nos quiere ¿dónde? Cerca de Él. Nada más. Entonces, me gusta esto. ¿Por qué? Porque piensen, él huyó, ha tenido oportunidades de asesinar a Saúl. Y él ha dicho, no, yo no voy a levantar la mano contra el ungido de Jehová. Y los amigos, los gente, no, Dios te lo puso. No, 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 no. Pues Saúl va a morir, pero aquí hay algo interesante, porque lo que cuando Saúl muere está en segunda de Samuel. Pero en primera de Samuel, él ha tenido que huir, y ha tenido que ir a un lugar, ¿se acuerdan? Que tuvo que hacerse hasta el loco. ¿Lo han leído eso algunos, no? Si no, léanlo. Lean esa parte de la escritura. Él se hizo el loco porque tuvo que ir donde los filisteos y le corrían la baba y decía, así andaba, porque si no lo iban a matar. Así llegó a ese lugar. Luego ya empezó a hacerse amigo, ya empezó allá a ser considerado, se le empezó a quitar la enfermedad. Y él quería ir a la batalla, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que acontece? Que mientras él iba a la batalla, ocurrió que los amalecitas vinieron donde él vivía con esas 600 personas que eran pura escoria del mundo. Usted lo lee. Eso es lo que andaban con David. La próxima semana voy a hablar de eso. ¿Voy a hablar de qué? De la gente común. Esto era la gente endeudada, dice entonces. ¿Y qué aconteció? Dice que bajó ese enemigo y se llevaron cautivo a todos. A él se le llevaron a las 2 esposas, a Abigail y la otra, yo no me acuerdo cómo se llama, a las 2, los hijos. Y no solo de él, sino de todos. ¿Sabes lo que hizo el pueblo, no? Que es lo que hace el pueblo con uno a veces. Quiere apedrearlo. Y dice, por tu culpa, y lo quieren matar. ¿Sabes lo que dice la escritura o no? Cada uno se fortaleció él o no. En el Señor. Si ese es el único lugar en donde hay fortaleza, en el único lugar donde tú vas a encontrar todas las cosas. Y vuelvo a reiterar, por favor, entiende algo, y yo lo voy a decir una vez más. Dios no se impresiona cuando tú vas con Él y le dices cosas, no cosas feas, pero cosas, ¿sabes qué? No te creo. ¿Sabes qué? No te veo. ¿Sabes qué? Lo que hay en tu corazón. Si la mejor manera de sanar un corazón con Dios es esconderte, como Él mismo dijo, vuelvo a reiterar, a veces es necesario cerrar la puerta, entrar primero, luego cerrar la puerta y ahí en secreto orar con Dios. ¿Qué dice? Que Él te va a recompensar en público. Y por favor, lo que más quiero que ustedes entiendan, usted es una luz, por pequeña que sea, pero usted es una luz. Y el diablo sabe lo que quiere, ¿no? Es apagarla. Entonces, necesitamos esto. Necesitamos de verdad convertirnos en hombres y mujeres de oración. Y yo reitero, a mí a veces no me gusta orar con la Margarita. No me gusta. Me gusta orar solo. Y a ella no le gusta orar conmigo seguramente. Ahora, y yo les cuento algo, yo les decía a ustedes, cuando yo conocí a Jesús, lo que más hacíamos con Margarita era orar. Y no lo digo en tono de, sino que éramos evangélicos de tomo y lomo. Predicábamos en una iglesia que no predicaba. Una iglesia tipo bautista, no predicaba. Ella, yo y un hombre llamado Juanito, no sé cuánto, la Rondo, salíamos a predicar, pues buscábamos lugares con eco y ahí, ¡Jesús te ama! Y yo recuerdo sus oraciones, ¿no? Porque mientras ella oraba, yo cantaba. Como dice el corito, unos oraban, otros cantaban. Y me encantaban las oraciones de la Margarita, porque si yo no, las palabras y todo, ahora no sé si me gustan tanto. No, pero más que nada eso. Y te animo a eso, te animo a que busques tu lugar, a que busques tu lugar secreto. ¿Se acuerdan? Yo les decía a ustedes de la mamá de estos hermanos que crearon la iglesia metodista, los Wesley. Su mamá tenía 18 hijos. Ellos no tenían la comodidad, no tenían ni puertas seguramente algunas casas.
Pero ella era una mujer de oración. Y cuando ella oraba, ¿qué es lo que se colocaba? Una sábana. Se cubría con una sábana en el medio de su casa. Y sus hijos, imagino que la disciplina era férrea también. Pobre de ellos, sabían lo que ella estaba haciendo. Entonces yo te animo a eso. Te animo a que no dejes a Satanás que te quite ese lugar secreto. Que no dejes a Satanás que te quite eso de tu corazón. Y que a pesar que no puedas ver nada en algún momento determinado, te acuerdes de que servimos a un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran. Al que cree, si tú crees, puedes decirle a este monte. Acuérdense de Abraham. Abraham, Dios le dijo algo. Pasaron ¿cuántos años? Y yo le decía, alguien parafraseaba eso y decía que de repente vinieron a visitarle unos amigos y le dijeron, Abraham, ¿por qué estás tan contento? Voy a ser papá. Oh, ¿cuántos meses tiene tu señora? No, ninguno todavía. ¿Cuántos hijos has tenido? Pero él decía, porque dice que él fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque él creía, ¿qué creía? Las promesas de Dios. ¿Dios te ha dado alguna promesa? Pídela, reclámala, ora por ella, sigue orando por ella. Y conviértete en ese hombre y en esa mujer al cual Dios puede usar para bendecir este mundo, bendecir tu población, bendecir quien sea. Pero tenemos que llegar a esa. Y por favor recuerden algo muy sencillo. Pedro dice lo siguiente, que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Si tú sigues leyendo los evangelios, te vas a dar cuenta que lo que más hacía Jesús, ¿qué es lo que era? Ya nos dice Marcos más atrás, que él, aún siendo muy oscuro, se iba al monte. ¿Y a qué se iba al monte? Los discípulos siempre, a veces tenían que irse sin Jesús. ¿Porque dónde estaba Jesús? Orando. Esa vez en la noche que apareció él caminando sobre la faz de las aguas, ¿me acuerdan? ¿De dónde quiere que viene él? Entonces yo los animo a eso, los animo en forma personal a que se desafíen, a que le digan a Dios. Sobre todo los que tienen tiempo, los que tienen espacios. No todos tienen espacio, pero los que tienen tiempo y tienen espacio, háganlo. Y crean que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer. Y los invito a las 9 de la noche. De lunes a domingo, miércoles y domingo, y a veces no se puede, pero los invito a orar. Nunca hemos puesto un horario, pero oren, juntémonos. Y oremos, ¿por qué? Por lo que estamos orando, la oración de Jabes, la oración de Habacuc. Yo reitero, la oración de Jabes para mí es muy simple. Señor, bendíceme. ¿Qué bendición quieres tú? Yo quiero la bendición de Dios. Pues bendíceme, ¿qué más? Ensancha mis territorios. ¿Quieres ascender en tu trabajo? No sé lo que quieres. ¿Quién puede hacer eso? Dios. Ensancha mis territorios. Luego, ¿qué decimos? No quites tu mano de mí. Hermanos míos, cuando Dios quite la mano de nosotros, cuando Dios deje de tener misericordia de mí, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Porque como dice la propia Escritura, en mí no mora el bien, si no fuera porque Dios está en mí. Entonces, Señor, no quites tu mano, como decía el salmista, por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y cuarto, guárdame de qué? El mal para no hacerme daño. ¿Y qué mayor mal que nosotros? Saben, que Dios nos ayude y nos convirtamos en hombres y mujeres que respondemos bien, que hacemos un montón de cosas, porque ya no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. El Espíritu Santo puede hacer cosas increíbles y tenemos que dejarlo hacerlo. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque en ti siempre hay tiempo, siempre hay posibilidades, siempre es la hora, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Porque ayer no existe, el mañana, el hoy, sí, Señor. Y te pedimos que hoy nos ayudes a volver a comprometernos contigo, Señor.
Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho. Los invito a que se pongan en pie, vamos a pedir a los músicos que pasen, cantamos una alabanza y nos vamos a casa. ¿Mm?